Hermanos, tengo el agrado de presentarles a Héctor Pivaral. No solo un gran siervo del Señor, sino alguien que ama las misiones. Y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Sirve al Señor desde su juventud. Y como le dijo Pablo a Timoteo, desde la niñez has conocido las Escrituras. Así que bienvenido, Héctor, que Dios te bendiga, que Dios te use aquí entre nosotros. Bueno, ¿con mascarilla o sin mascarilla? Sí, ¿verdad? Porque si no, no se ve la boca. Es que cuando estaba en el seminario, Enríquez, un maestro que daba griego, siempre repartía papeles, ¿verdad? Y nos lo daban los alumnos y siempre que repartíamos, ¿cómo costaba agarrar los papeles para darle a cada compañero? Entonces yo les decía a mis compañeros, ¿con saliva o sin saliva? Por eso preguntaba hoy, ¿con mascarilla o sin mascarilla? Bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Héctor Pivaral y trabajamos acá en el año 1993 como pastor juvenil. Ahí estaba José, bien chiquitío en esa época. No, ya era grande. Y siempre tengo gratos recuerdos de la iglesia. Siempre oré, recuerdo, y con Patti, mi esposa, que está ahí arriba, oramos siempre por ustedes. Bueno, me acompañan también mis hijos, Aarón, que está allá, y Carissa. Benjamín tuvo que ir a estudiar, ya está en su privado final, así que está bien ocupadito. Bien, pero hoy venimos a hablar de misiones. Vamos a hablar de una experiencia misionera que le dimos el título de El llamado hacia Macedonia. Pero vamos a ver que es más que un llamado a Macedonia. Hay un montón de acontecimientos que nos hacen ver que el Espíritu Santo guía la obra. Hay algo muy peculiar dentro de nuestra gente de Guatemala y tal vez de todo el mundo. El deseo de saber sobre el futuro. Cuando nace un niño aquí en Guatemala, tanto en el área rural y sin duda también aquí en la capital, todos quieren saber el chumilal del niño que vino. ¿Qué quiere decir eso? El futuro. ¿Qué va a ser? Doctor, ingeniero, un buen artesano. Y hay diferentes carreras, pero toda la necesidad de saber el futuro. Y nuestras sociedades buscan a través de distintos medios, el horóscopo o aún el calendario maya, descubrir cuál es el camino de cada uno para tener éxito. Pero algo peculiar que pasa con la vida de los creyentes es que nosotros no somos guiados por qué será el futuro, sino hay alguien que camina con nosotros constantemente y debemos confiar en Él para saber que nuestro camino está bien trazado, y es la presencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y debemos entender esa realidad que nos acompaña. Y el tema, a pesar de que hablamos del llamado hacia Macedonia, el mensaje general va a ser: dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida. Amén. Y guíe la obra misionera de igual manera. La experiencia que vamos a ver es dentro de la vida de las misiones. Y nos vamos a centrar en su momento en el libro de Hechos, capítulo 16. Si quieren, tienen abierto su Biblia, como yo también. Hechos en capítulo 16, aunque vamos a ver un poquito del trasfondo de esta historia. Y empiezo con un título que ya lo pueden ver ahí proyectado, que es: hace tiempo, hermanos, hace tiempo que el Espíritu Santo viene guiando el avance de las misiones. Así como hace tiempo que el Espíritu Santo viene guiando
nuestras propias vidas como hijos de Dios. Y ojalá que seamos partícipes de esa experiencia. El contexto del pasaje que nos vamos a ver en este tiempo es Hechos capítulo 15. Claro que Pablo ya ha tenido la experiencia al lado de Bernabé del primer viaje misionero, y eso permitió ver él, juntamente con Pedro, la conversión de los gentiles, o sea, la gente que no era nada que ver con su propia cultura, como la judía o la gente de Jerusalén. Esta novedad hizo que se congregaran en el concilio de Jerusalén y discutieran y se ordenaran algunos principios que eran necesarios que los nuevos creyentes siguieran, dejando a un lado todo el judaísmo. Así que ahí hay algunos asuntos que los apóstoles dispusieron y de lo cual Pablo, juntamente con Bernabé, tenían que ir a anunciar a las iglesias que ya habían compartido el evangelio. Y es así como ellos salen. Se va Pablo y Bernabé a Antioquía y tienen una su pelea, pero esto sirvió para que se multiplicara la obra. En realidad el mensaje corriera más rápido, y es así como Bernabé toma a su sobrino Juan Marcos, Juan Marcos, y tomara Pablo por su lado a otro hombre muy capaz, un hombre con experiencia, y casi no sabemos de la historia de este varón, pero era un hombre tan fuerte como Pablo, que se llamaba Silas. Y ya viendo ese contexto, salen ahora Silas y Pablo por su lado, mientras que Bernabé se va por otro a la isla de Chipre, no me acuerdo qué isla es, pero ahí lo pueden leer ustedes en el capítulo 15. Pero Pablo toma el camino juntamente con Silas para ir y compartir las noticias a todo el territorio de Cesarea y el otro ladito que ya se va a pegar ahí con Turquía, que vamos a ver el nombre de esa región a la cual Pablo y Silas van a abordar. Y dice Hechos capítulo 16, 1 al 5, vamos a leerlo. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo. Aquí aparece alguien que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Y miren, en esta experiencia ya de que lo que llamamos como el segundo viaje misionero de Pablo, no solo está Pablo y Silas participando del proyecto, sino se une a ellos un nuevo hombre que se llamó Timoteo. Ahora me llama la atención, podemos pasar la otra lámina. No crean que para Timoteo fue fácil entrar. No cualquiera entra a un equipo de trabajo misionero. Hay que seguir ciertos lineamientos porque Pablo sabía cuidarse muy bien de ese asunto. Por eso tuvo su confrontación con Bernabé, porque Juan Marcos no le resultó muy bien en la primera ocasión. Entonces, no cualquiera iba a entrar ahora. Pablo era celosito en el asunto de quiénes iban a participar con él. Pero con las referencias de 3 iglesias, interesante, el trabajo de los ancianos, el trabajo de los siervos del Señor, gente de experiencia, formaron en la vida de Timoteo un hombre para que fuera a caminar con este equipo de misión hacia el campo del Asia. Así que Timoteo ya contaba con esas referencias para que participara de la misión. Ahora, no viene de la nada. Timoteo trae un trasfondo bien interesante, y eso lo quiero demostrar aquí a través de esta lámina. Timoteo es parte de la iglesia que es responsable de formar buenos siervos. Amén, hermanos. Porque los siervos vienen de la iglesia, y en la iglesia se tiene la experiencia para fortalecer la vida de todos. No importa quién, pero si es discípulo del Señor, hijo del Señor, va a participar de una vida de crecimiento que lo va a hacer valorar
en medio de la acción que se pueda vivir alrededor de la iglesia local. Y los buenos siervos, hermanos, hacen bien su ministerio. Y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Amén. Amén. Los que están en los ministerios de misiones, coordinándola, llevándola a cabo, otros ministerios en la femenil, en los jóvenes, y así en la diversidad de los ministerios, todos son capaces. Pero llega el momento en que alguien va a participar de la obra misionera. Y es ahí donde entran a jugar en el partido las agencias misioneras que han promovido lugares donde los misioneros pueden ir. Aquellos siervos probados y aprobados por parte de la iglesia, para que vayan entonces a un lugar que las mismas misiones, las mismas agencias ya han preparado en el campo para que lleguen bien y empiecen a hacer lo que el Señor ya puso en la vida del misionero. Amén. Y de parte de este tipo de experiencia participó Timoteo. Timoteo ya se introduce en el mundo de las misiones porque, como buen siervo de la iglesia, un hombre que demostró cómo hacer bien las cosas, participa de una agencia en ese momento, Pablo y Silas, que lo aceptan y lo ponen dentro de su equipo y ya salen hacia el campo, que al final de cuentas había cierta preparación, pero en un momento todo es una novedad. Sigamos. Ahora entramos a nuestro segundo tema que nos trae el día de hoy. Y resulta ser, así como el Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo, guió para encontrarse con un hombre como Timoteo y ser parte del equipo de Pablo y Silas, el Espíritu Santo empieza a demostrar que sigue guiando nuestra vida y sigue guiando la obra misionera, tomando el control. En esta historia de Hechos capítulo 16 vamos a ver y notar que hubo algo muy extraño en el proceso del control del Espíritu Santo en la vida de aquellos hombres. Leamos este pasaje de Hechos 16, no Hechos 6 como dice ahí, es Hechos 16, 6 al 5. ¿Qué dice ahí? Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra, esa es la parte rara. En un momento dado, en ese proceso, en esa caminata, miren, la incomodidad de no compartir la palabra de Dios. Regresamos, vamos a terminar a leer el pasaje. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar, vean bien, Frigia y la provincia de Galacia. Y vamos a ver un mapita, qué es lo que quiere decir este pasaje. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado a Misia. Y buena noticia, y llegaron, ¿a dónde dice que llegaron? A Troas. ¿Qué será Troas? Ahí vamos a ver lo lindo que es Troas. Me llama la atención que la vista que tuvieron ellos cuando llegaron a ese lugar. Bien. Ahora, lo que vemos en la otra lámina de esta presentación es que ocurre algo extraño en el ministerio. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que la obra misionera no se comparte la palabra de Dios? Pero ¿saben quién? ¿Quién estaba impidiendo esa proclamación de la palabra? ¿Era el demonio? No, ¿quién era? El Espíritu Santo. Por alguna razón estaba controlando a Silas, a Pablo y a Timoteo, guardando esa experiencia de lo que ellos querían hacer, proclamar la palabra de Dios. Y algo así ocurrió. Y nos llama la atención que fue por un buen tiempo. Veamos, miremos la ruta que ellos estaban tomando. Ahí vamos a ver la ruta en el mapa. Ustedes miren que estaba en Cilicia, estaba Pablo, llegaron y entraron al territorio de Frigia, esa parte rosadita, y llegaron a las 3 ciudades donde se presentaron a Timoteo, pero siguieron su camino alegres. Pero
esas flechitas, lo que quiero hacer notar es que algo les impedía hablar la palabra de Dios. Y tomaron intencionalmente esa ruta hasta llegar a Troas. Bonito lugar, ¿verdad, hermanos? Miren, ¿quién no quiere llegar a una playa blanca? Pues ahí fue donde aquellos llegaron. Y dijeron, ni podemos ir hacia el oriente, no podemos ir ni hacia el sur y no podemos ir ni hacia el norte, y todavía quisieron ir hacia el oriente. No, todas las rutas se estaban marcando para ir hacia el occidente, a la orilla de ese mundo de Turquía, del cual Pablo era muy conocedor, por cierto. Y llegan a la orilla del mar, a la orilla del mar. Qué linda la vida ahí. Hoy sí soy misionero, dijo. Ay, sí, qué rico. Eso es lo que quiere el Señor. Pero miren, hermanos, maniatada la boca. ¿Cómo se llama el equipo? Proclamador. No había proclamador ahí, ni no había cómo darle vueltas, no existía. Y así que Pablo, que era la voz, juntamente con Silas, de experiencia y de proclamación y fuerte, se quedaron callados a la orilla del mar. Pero el Señor sabía la razón. No crean que Dios abandonó su obra. Ahí estaba seguramente Bernabé trabajando en aquel territorio del cual ya Pablo no podía participar, dejando a un lado lo que más precioso era para él, que era hablar la palabra de Dios. Pero veamos el mapa, recordando el mapa que sigue a continuación. El Señor sabe tener su control. En momentos estamos felices y en momentos nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Pero Dios tiene respuesta. Y la cara de incertidumbre puede convertirse en una cara de felicidad, porque Dios sabe cómo comunicarse con sus siervos. Amén. Y así es como continuamos y vemos cómo continúa la historia, y vemos Hechos capítulo 16, versículo 9. Resulta ser que allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón, ¿de dónde? De Macedonia, que suplicante le decía, y todos juntos vamos a gritar, gritemos todos: pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo creo que así ha de haber oído Pablo muchas voces, tal vez, o solo una voz. Pero qué emocionante que hoy como iglesia podemos mencionar esta parte del pasaje, todos juntos: pasa a Macedonia y ayúdanos. Todo se estaba esclareciendo, todo empezaba a tener sentido. Pablo pudo apreciar a este macedonio que lo estaba llamando. Así que, como dijimos, la incertidumbre pasa a ser una carita feliz. Porque, ¿y este viaje que hicimos? Hasta ese momento ellos pudieron decir, tuvo sentido, tiene sentido. Pero miren, hermanos, ver el mar del otro lado no es cosa fácil. Piénsenlo, ¿qué hay del otro lado? No, Pablo conocía el Imperio Romano. Él sabía que del otro lado estaba un territorio llamado Macedonia, no era todo mar. Si ustedes van allá a Punta de Manabique, logran ver Belice. Y es bien bonito ir allá. Mejor ya no hago publicidad de lugares bonitos. Pero así es la playa de Punta de Manabique. Pues Pablo de alguna manera sabía que había un nuevo territorio, pero seguramente no era conocedor de la región de Macedonia. Y alguien tenía que empezar a involucrarse en la vida de Pablo, Silas y Timoteo para aventarse a ver ese nuevo mundo. Y como decimos, para poder saltar, ¿qué? El charco. Ese era el charco de ellos, un océano, un mar, no un océano, un mar, para llegar a un nuevo territorio. Y es así que dice en Hechos capítulo 16, 10, lo siguiente, veamos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida
nos dispusimos. Alguien se mete en la conversación, hermanos. No dispusieron, sino el texto que dice, nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos, en plural, estábamos seguros de que Dios, ahora miren cómo confiesa el escritor la siguiente expresión: Dios nos estaba llamando a anunciarles el evangelio. El escritor del libro de Hechos era llamado por parte de Dios y sentía fuertemente en su corazón para decir que a partir de este punto él pasaba y iba juntamente con Pablo, Silas y Timoteo a llegar a una nueva tierra, a Macedonia, y empezar a conquistarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ahora tomemos en cuenta que en el barco en el cual que se va en ruta hacia Macedonia, 4 salen en la dirección correcta. Ahora está Pablo, Silas, Timoteo, y agrego, y uno que conocía muy bien toda Macedonia y Acaya, que se llamaba Lucas. Llama la atención que hay un nuevo miembro en aquel equipo. ¿Saben cómo le costó a Timoteo entrar, verdad? Pues ahora Lucas entra fácil. ¿Cómo entra Lucas en este equipo? Ahora hay datos interesantes que varios comentaristas hacen, y ahí leyendo pudimos descubrir que aparte de la tradición también hay algunas teorías, y me parecieron muy interesantes y se las comparto acá a través de este listado. Primero, pero llama la atención, no hay 3 iglesias apoyando a Lucas para que sea parte del equipo, no lo hay. Él aparece en Troas. Lucas era creyente. ¿Por qué digo que era creyente? Porque miren la expresión, Dios nos estaba llamando a anunciar el evangelio. Dios nos estaba llamando. Lucas era alguien que conocía a Dios y participaba de la obra de Dios de alguna manera ahora, juntamente con Pablo, Silas y Timoteo. Lucas era un creyente, conocía a Dios, conocía a nuestro Señor Jesucristo. También dentro del perfil de Lucas está que era de familia macedónica y seguramente había ido a visitar a sus tíos, primos y a muchos parientes que allá estaban, y conocía el territorio. Interesante, pongámoslo en cuenta, es buena teoría. Fue compañero, esa me encantó. Resulta ser que fue compañero de Pablo en la Universidad de Tarso. Fue un comentario bien bonito cuando dije, no sería raro, era su cuate, era su amigo. Es que no se puede aceptar a alguien si no ha habido relaciones previamente de amistad, de conocimiento, de juntarse, de tener una vida juntos. Y me gustó mucho considerar esta idea de que Lucas seguramente fue compañero de Pablo en la universidad. Claro que no conocemos, no eran las universidades que nacen en el medioevo para acá, sino algún tipo de estudios que había en aquella oportunidad, porque Pablo sí era profesional en lo que hacía, era bueno, y Lucas fue buenísimo, tenía más capacidades que el mismo Pablo. ¿Por qué? Era médico. ¿Quién curaba a Pablo en sus penas? Lucas. Y ahí hay otro que eso sí es parte de la tradición, que era pintor y dibujaba bien y se hacía buenos mapas. Por eso su manera de escribir el evangelio y el libro de Hechos es tan pintoresco, como un gran pintor. Tal vez tenía esa habilidad. Era un investigador sin duda alguna, porque ese sí estuvo viajando y entrevistando a un montón de gente para escribir toda la historia de nuestro Señor y la historia del apóstol, que ya fue el presencial. Y por último, el título de escritor.
de lo cual hoy tenemos en la Biblia una buena parte del Nuevo Testamento, es la mano de Lucas. Si no es la cuarta parte, por ahí anda. Él escribió bastante y nos dejó buenísima información y nos dejó revelada la historia de nuestro Señor. No revelada, pero bueno, sí la narrativa de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús, sus enseñanzas y la narrativa, todo del Nuevo Testamento en el proceder del Espíritu Santo para alcanzar al mundo de aquella época. Y sin duda, hermanos, el equipo ganaba un miembro muy estratégico. Y seguimos avanzando y miramos en Hechos capítulo 16, 11 al 12, lo siguiente. Como dice ahí, nos embarcamos en Troas y ahora se fueron aventurándose a encontrarse a ese nuevo mundo para Pablo, Silas y Timoteo, y fuimos directamente a Samotracia, una bella isla que está en el camino. Al día siguiente proseguimos a Neápolis, el puerto de una ciudad a 14 kilómetros. ¿La ciudad de quién? Ahora, y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal, ¿de dónde? De la provincia de Macedonia. Interesante. Así que ya llega ese último tramo de viaje, pasando el mar, es para llegar a una ciudad que se llama Filipos, del cual conoceremos más adelante por mano de Pablo la historia de esta bella iglesia que aquí nace en este momento en Macedonia, la ciudad de Filipos. Y dice Hechos 16, 12, la última parte. Y esa ciudad estuvimos algunos días. ¿Haciendo qué? Yo creo que todavía sentían la boquita cerrada Pablo y Silas. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empezamos? Miren, parte de experiencia misionera es así. Hay momentos en que uno no sabe. Ya me imagino Vidal cuando vio la cama y vio el animal, una culebra, un ratón, una ratita, tal vez un lorito que se metió ahí. Pues había que investigar. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo lo mato? Pásame la escoba. No hay escoba. A saber con qué lo mataron, pero me imagino que encontraron algo ahí. Pero miren, muchas cosas ocurren cuando empieza la obra. ¿Y por dónde empezamos? Y ahí viene un slide, una mano que hace, al fin, snap, dice ahí, se les prendió el foco. Y empecemos con algo seguro, dijeron. Me imagino que pensaron, Lucas, Pablo, Timoteo y Silas, pensaron, mucha, ¿qué? Empecemos con las mujeres. Y 4 hombres se fueron a meter al territorio de las mujeres que estaba a la orilla de un río. Veamos qué dice Hechos 16, 13, 14. Me llamó la atención. Buscaron lo que les iba a empezar a abrir su boca. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Me gusta esta traducción de la Reina Valera contemporánea, trabamos conversación. No estaban predicando, estaban conversando, algo cotidiano. Pero hermanos, yo creo, no sé si Pablo empezó a darse cuenta, pero Dios, el Espíritu Santo, le empezó a abrir su boca para hablar las cosas bellas del Señor. Allí reunidos, entre las que nos oían, estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Ahí estaba una mujer muy interesante, la cual viajaba hacia el territorio del Asia y entonces tenía conocimiento también seguramente ahí empezó a conocer a Dios, a adorar a Dios, a pensar en Dios. Y dice el pasaje de Hechos 16, 14, lo leen conmigo por favor. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón.
para que diera cabida a lo que Pablo decía. A mí me impresionó el momento. Yo no sé si Pablo se sintió afectado por esa, de que una mujer lo empezó a oír intencionalmente, no por su propio poder, sino que vino aquel que a ella adoraba, le permitió sentir el toque en su corazón del mismo Señor para que ella se abriera y pusiera atención a las palabras del hombre, de un varón. Y me encantó esa foto que encontré porque la atención seguramente fue así, impresionada. Porque lo que empezó a escuchar ella y de lo que salía de la boca de Pablo, ¿qué fue, hermanos? Palabra de Dios, el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le quedó a Lidia, hermanos? ¿Qué le quedó a hacer a Lidia? Dice el pasaje ahí en adelante, que Lidia aceptó en su corazón, ella y toda su familia, y puso en problemas a Pablo. Porque de aquí no te vas, te vas a mi casa, te quedas en esta ciudad y sigue enseñando. Ahora una mujer se perfilaba para ser parte de aquel equipo misionero, hermanos, sin duda alguna, que había llegado. Una nueva sierva de Dios nacía, que daría su casa para que allí surgiera la iglesia de Filipos, la primera iglesia del territorio de Europa. ¿Impresionante o no? Por poner la atención, porque Dios, el Señor Jesucristo, le puso en su corazón poner atención a las palabras de un varón. Y esta la llenó de valor para inmiscuirse de verdad dentro de la obra. Porque ¿por qué lo decimos? Leamos el libro de Filipenses, pues. Una iglesia que ya no dejó de ofrendarle a Pablo. Una iglesia que Pablo está preso. No tuvieron vergüenza a salir corriendo. Vos, Epafrodito, te vas y te llevas no sé cuántos quetzales, pero le llevaron muchos quetzales a Pablo para que él subsista ahí. Y bajó aquel y casi se moría en el intento, pero por orden específica de una iglesia que muchas veces ofrendó como iglesia la obra que Pablo realizó en el nombre del Señor. Amén. Dentro de esa historia de capítulo 16 hay un acontecimiento, hay alguien que es celoso de lo que Dios hace, y ese enemigo de Dios también habla. Pablo sintió enmudecerse por una buena parte de su viaje, pero empezó a experimentar el gozo de hablar con libertad. Pero cuando empezó a hablar, Satanás también quiso meter sus palabras. Y Satanás se opone y arruina la obra de Dios. Y ahí habríamos una parte de la historia y solo se les voy a narrar. Pero dice en Hechos capítulo 16, 17 lo siguiente. Si quieren me siguen la lectura ahí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinar o de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y en voz en cuello gritaba. Miren qué bonito lo que gritaba. A ver, leamos lo que decía esta mujer todos juntos, pero bien recio para ver cómo se oía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y le anuncian el camino de salvación. ¡Qué bonita publicidad! ¡Hala, qué chilero! Dirían los, bueno, ya no dicen así los patojos, ¿verdad? Esas son expresiones de nuestra época. También decíamos ulugrum. Y pues miren, pero esto molestó a Pablo. Otra expresión de nuestro tiempo, lo puso para balazos, o sea, enojado, pues, en otras palabras. Y eso le provocó problemas a Pablo y a Silas. Atención, a Pablo y a Silas. ¿Quiénes faltan?
Timoteo y Lucas. Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel, pero Timoteo y Lucas no. Esto trajo problemas a estos dos, pero Timoteo y Silas salieron librados. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? Miren, Dios sabe cuidar su obra y es parte de esta historia y quiero resaltarla. Veamos el por qué. Ahí les pongo por lo menos 3 ideas que pienso que son parte del por qué. Pablo y Silas tenían más experiencia en el ministerio, mientras Timoteo y Lucas apenas eran pichoncitos en este asunto. Lucas tenía que aprender, Timoteo tenía que aprender. Y miren, conociendo la experiencia de Juan Marcos, si Timoteo y Lucas hubieran parado en la cárcel, no sé si hubieran aguantado. Eso lo sabe el Señor. Y Dios permitió que solo Pablo y Silas pasaran el momento de prisión. Segundo, el Señor sabe cuánto soportan, por favor, pongan atención. El Señor sabe cuánto soportan sus obreros y cuánto crecen en su fe en estas situaciones. Entonces Pablo y Silas, sí, realmente ellos sí tenían experiencia para pasar en momentos de sufrimiento. Así como Vidal pasó sufrimiento cuando vio la ratona ahí. Ahí sí sufriste. No. Las otras experiencias seguramente de campo, pero que no cualquiera logra aguantar. Y tercera razón, Lucas y Timoteo tenían que oír de esa experiencia en el futuro para fortalecerlos en su vida de ministerio. Y cómo los obreros llegan a ser ejemplo en el campo para los que van atrás. Eso es lo que puedo pensar yo en este asunto del por qué no paran en la cárcel Timoteo y Lucas. Ahora, la experiencia de la cárcel es bien bonita, porque ahí Pablo y Silas están con cepos en sus pies, encadenados, detrás de una reja bien puesta. Y el Señor sabe sacar provecho de las circunstancias difíciles que viven sus obreros y triunfa. Y es así que mientras Pablo y Silas, Pablo y Silas pasaron ahí su experiencia, pero ¿saben una cosa? Ya la boca de Pablo y Silas ya no estaba tapada. ¿Qué hicieron ellos? No se callaron en la cárcel y empezaron a predicar y empezaron a cantar y a testificar. ¿Y quiénes escucharon en la cárcel, hermano? Los demás compañeros, los encarcelados. Oyeron, no habían soldados ahí, el carcelero estaba bien dormidito en su casa, pero los presos sí tuvieron que oír. Los presos los escucharon con mucha atención. De alguna manera el Señor permitió que sus corazones se enternecieran para escuchar el testimonio de Pablo y Silas y los mismos cantos, y empezaron a creer en el Señor Jesucristo, sin duda alguna, porque al filo de la medianoche vino un terremoto, como en el año 1976. Muchos no estaban aquí porque no habían nacido, pero qué buen terremoto ese fue, bueno, puro masaje. Pero se cayeron un montón de casas y 30,000 personas murieron en Guatemala. Y en donde yo vivía, que era en la zona 2, ¡pum!, se cayeron varias casas. Gracias a Dios en la casa donde yo vivía no se cayó. Pero después de aquel terremoto de medianoche, ninguno de los presos se fue, porque la vigilia estaba muy buena. No se rieron. Pero hermanos, quedaron cautivos y querían aquellos presos oír más. Amén. Porque el carcelero se asustó, llegó corriendo y cuando vio todo abierto, resulta ser que el pobre se quiso matar, porque ¿qué pensaba él? Que todos los presos, juntamente con Pablo y Silas, ya se habían fugado. Pero no fue así. Y es así que recibió un mensaje de parte de Pablo, gritándole para que no
muriera. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 33. Después de haber gritado Pablo que no se quitara la vida, él les preguntó, el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y a esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Luego él y toda su familia fueron bautizados. Y de aquí en adelante la boca de Pablo ya no paró de hablar. La boca de Silas ya no paró. Proclamaron el mensaje del Señor con toda fuerza y toda alegría, a tal punto que volvieron a ganar una nueva familia para la iglesia naciente de Filipos. Y es lindo ver cómo Dios, el Señor, tiene control de las cosas. Va guiando todo para que empiece a surgir una nueva experiencia en un nuevo territorio, con todo el poder del Señor, para que se manifieste Él y la salvación llegue a las familias. Amén. Y es así como llegamos a la conclusión de esta prédica y el final. Hermanos, puedo concluir lo siguiente, y aquí vamos a hablar de, como conclusión, algunos aspectos que espero que nos hagan reflexionar en cuanto a cómo podemos participar en la obra misionera. Para la obra misionera es el Señor el que hace el llamado a sus siervos. Él los conoce. Amén, ¿verdad, hermanos? A los que están preparándose o los que tienen preparación bíblica, Dios los puede llamar. Va. A los que están preparados ministerialmente, Dios los puede llamar. ¿Va? Y eso de ministerialmente no necesita ir a un seminario, tal como Timoteo. A los que son profesionales en su oficio y carrera, Dios los puede llamar. Miren, el mundo de las misiones ya es diferente antes del COVID-19. Ahora hay proyectos, hermanos, bien interesantes, bien interesantes, donde los hermanos fieles de la iglesia pueden participar haciendo presencia como luz en medio de naciones cerradas. Y ahorita la puerta se está abriendo para los profesionales creyentes, hijos de Dios, capaces de hacer bien su profesión. No están pidiendo seminario, no están pidiendo conocer idioma griego, hebreo, ni nada de eso, pero están especialmente diseñados para que los que Dios llame con su voluntad, por su libre albedrío. No, Dios no tiene libre albedrío, sí. Bueno, ustedes me corregirán, pero con todo porque el Señor es el Dios, es el Señor de todo. Mire, ¿quién puede detener el llamado del Señor? ¿Alguno osará decirle no al Señor? Sí, hay quienes le osan decir no, es cierto. Ahora que recuerdo, sí, hay muchos. Pero hermanos, a los que Dios llaman y le digan: tú, Pedro, sos pescador. Es cierto, pero hoy te haré ¿qué? ¿Pescador de qué? De hombres. Sí, carpintero. Tú eres bueno con la madera, pero hoy vas a ser carpintero de hombres. Tú que eres doctor, sí, yo te puedo llamar y vas a ser médico de hombres y de mujeres en medio de la misión. Miren, estemos atentos a cuando Dios nos hable. Estemos atentos, comité de misiones, a preparar iglesia, a preparar a toda esa gente que Dios va a empezar a llamar para participar de la obra misionera, porque no vamos a mandar a cualquiera. Amén. No pueden mandar a cualquiera, manden lo mejor, manden lo que está más calificado, lo probado y aprobado a los ojos de la iglesia. Y si son 3, pues no sería mala idea. Y que estos profesionales, estos que han aprendido la Biblia, estos que son buenos en el ministerio, puedan participar de la obra que ya Dios ha abierto, de la cual la mies es mucha,
más los obreros pocos, pero hay oportunidades para que participen los obreros que Dios llama para levantar esos campos y cosechar para la honra y gloria del Señor a través de lo que ellos saben hacer, a través de lo que Dios les ha dado como herramientas, y aprenderán en el futuro dentro del campo para hacer luces y sal en medio de las naciones. Y para eso está la iglesia, hermanos. Y asociarse ahí con las agencias y el campo para que esto ocurra y se lleve a cabo. Y que la historia misionera se expanda con lo que puede dar la iglesia local. Amén. Todos deben obedecer, es la otra conclusión. Todos deben obedecer al Espíritu Santo. Amén. No solo en las misiones, pero en cuanto a las misiones, dejémonos guiar por el Señor. Que Él tome control. Ya hay planes, ya hay cómo hacer las cosas, ya entendemos cómo es el camino y no tenemos que inventar el agua azucarada, pero démosle paso al Espíritu Santo para que conduzca todo ese sueño, toda esa misión que tenemos en el corazón, que se lleve a cabo y seamos parte en donde Dios va adelante y no va atrás, agarrando los buenos elementos. Y la iglesia debe involucrarse en apoyar a los obreros probados y aprobados para que salgan. Y para eso, por favor, evalúenlos, califíquenlos y envíenlos. Y orar para que los obreros sigan fielmente la dirección del Señor aún en las pruebas. Amén. Porque el asunto no es fácil allá afuera. Van a haber duras pruebas, como Pablo y Silas la pasaron. Mandemos, porque Dios, el Señor, se va a encargar de que Timoteo y Lucas aprendan de los sufrimientos de Pablo y de Silas, para que ellos puedan afrontar en el futuro sus propios sufrimientos por proclamar el nombre del Señor. Y la iglesia atrás, lista, cuando estén presos, a mandar a su propio Epafrodito para que le lleve una buena ofrenda, buena comida, para que pueda salir libre prontamente y disfrutarlo de tener de vuelta si es que regresa, o ya pueda participar en una vida libre en el campo de misión donde esté. Pero la iglesia estará lista y orando para que ese misionero esté bien. Bueno, son unos detalles que puedo aprender acá. Y no me da tiempo, no quiero irme ahora al libro de Filipenses y cómo todo esto es base de toda esa bella historia que va a vivir Pablo por el fruto que hay en la iglesia de Filipos. Y hermanos, la última lámina que les dejo, no sé si sale hay otra lámina ahí. Leámoslo todos juntos, todos. Que el Señor, pero fuerte, fuerte, fuerte. Imaginen que están cantando. Que el Señor Jesucristo libere nuestras bocas para proclamar el Evangelio. Que no tengamos miedo de predicar su palabra con libertad y la guía del Espíritu Santo. Amén. Les dejé un buen problema. Dios los bendiga, hermanos.